En realidad vengo de las letras, así que creo que mi relación con la imagen siempre fue como un poco irrespetuosa. Creo que hay algo de no venir del cine que, no sé, para mí las imágenes... el otro día leí algo de Godard que decía como en este mundo, cita completamente libre, ¿no? Pero como en un mundo donde está todo tan dañado, en relación a las imágenes lo único que cabe es intervenirlas, atacarlas, como desarmarlas. Y yo tengo un vínculo un poco así, digo, como ciertas operaciones que hay sobre ese material encontrado, sobre, no sé, sobre el sonido del VHS interviniendo en el Super 8, digamos. Hay algo como de las imágenes imbricadas a lo largo de la película y con operaciones sobre, digamos, esto de que las entrevistas están filmadas de un televisor, por ejemplo. El ejercicio formal tuvo mucho que ver con esta cosa, con esta sensación de toda la película, de estar contándola desde casi como desde la situación del montaje, como el momento en el que está anclada la narradora es el momento de quien está montando. Después de la película como que hay un procedimiento a través del cual uno empieza a profundizar y se pregna de esas imágenes que al mismo tiempo están intervenidas y con tantas operaciones, ¿no? Porque en definitiva el cine es un trabajo como cualquier otro y uno ejerce una serie de operaciones y son horas de trabajo sobre ese material. Hoy hay algo de la memoria más inocente, si se quiere, que ya que no va a volver, digamos. No vuelve más. Sí. Hay algo como muy lindo en relación a la devolución que yo tuve de la peli, de personas grandes que han pasado por situaciones parecidas, y creo que ahí sí hay como hay un colectivo, el colectivo LGTBI, muy diezmado y violentado, y que las personas más grandes, los jóvenes, tenemos como mucha voz y somos como bastante públicos justamente por un signo como generacional, pero ellos no, y hay algo de eso que vuelve cuando esas personas ven la película y sienten que está tratada con amor y que es muy lindo, y en ese sentido sí es como bastante, no sé, es un poco eso que uno busca cuando hace, ¿no? Que pueda influir sobre la realidad. Pero bueno, sí, también es complejo, ¿no? Esa energía que se pone para romper una especie de pacto patriarcal, social, de silencio, digo, vuelve en forma de cachetada siempre. Tampoco es que sea solamente alegre. También hay como una reacción de que los secretos tienen que seguir siendo secretos. No el particular, sino el social, digo, no en particular en el caso de mi familia o de mi historia puntual, sino como en general esta cosa de por qué exponer, ¿no? La pregunta. Y un poco en esa tensión creo que es a donde está bueno evitar, digamos, como no eliminar esa reacción, o sea, no bloquearla y no eliminarla, sino aceptarla. Digo, bueno, ¿por qué exponer? Porque también esto. Y el juego, o sea, y el filo en el que uno transita ahí está tensionado. No es solamente sanador, es también complejo. Bueno, el Archivo de la Memoria Trans es un proyecto así valiosísimo, muy hermoso, llevado a cabo por personas trans, digamos, también esto, ¿no? Que a veces a mí me preocupa un poco del cine, de estas miradas tan exóticas, ¿no? Donde no se plantea mucho desde dónde uno cuenta, con qué legitimidad uno cuenta, con qué implicancia uno se acerca a cierto grupo, cierta temática. Creo que en Argentina hay algo que tiene que ver con el recorrido de las madres, de las abuelas, de todos los organismos de derechos humanos, que sentó un precedente muy fuerte. Entonces, de hecho, aparece en El Silencio, ¿no? Esta cosa de que la izquierda fue muy hostil en relación a la disidencia sexual, como lo fue en todo el mundo. Digo, el movimiento de derechos humanos es tan fuerte y tan vivo y tan vigente que bueno, en un determinado momento histórico, este colectivo LGTBIQ
empezó a presionar y era lógico que se insertara en esta como corriente, y más en relación a esto, ¿no? Esta cosa como de la identidad de los desaparecidos, de los hijos de los desaparecidos, esta cosa que instalaron tanto las abuelas en Argentina de la lucha por conocer la propia identidad en la búsqueda de los nietos, y casi que esta aceptación, visibilidad de las identidades de la disidencia sexual, digo, hay una discusión que se nutre ahí, se retroalimenta. Casi que por las condiciones de producción del cine, básicamente los que lo hacemos somos personas de clase media o media alta, que vivimos en las grandes ciudades, digo, son casi que condiciones un poco excluyentes. Entonces, ¿cómo narrar a un otro, a una otra, ¿no? Sí me parece como muy potente volver sobre uno mismo, ¿no? Como esta posibilidad de contar como desde cierto conocimiento profundo de las cosas. Sin dudas la visibilidad es una herramienta política, pero también me empieza a preocupar cómo se despotenció esto, ¿no? Como que hay algo de la historia de Instagram, de la hipervisibilidad un poco banalizada, ¿no? De la inmediatez. No todo lo personal es político, eso es lo que yo creo un poco, ¿no? Hay ciertos aspectos, ciertos usos, ciertos como recorridos agrupados, organizados en un discurso, en una corriente histórica, con otros en la calle. Digo, así es político. No todo lo personal es político. Como instalado en una corriente teórica, histórica, digo, de pronto, no sé, la civilización de la violencia, narrada en primera persona, de la violencia machista, ¿no? Digo, sí es potente, sí es política. La historia de Instagram me parece lo contrario a lo político, lo contrario a lo potente. No, yo tengo un como compromiso personal, digo, en relación a esa lucha, pero no solamente, hay después otra dimensión de la peli que a veces aparece un poco menos, que tiene que ver con la familia, ¿no? Y con cierto mandato social repetido a lo largo de la historia, y me parece que estamos como en un momento histórico en el que podemos revisar ese mandato, que no es exclusivamente LGTBI. De hecho, a mí me preocupa cuando la disidencia sexual se pone como un poco casi que en los mismos lugares que la heteronorma, digamos, como pretendiendo emular esas configuraciones familiares que son súper opresivas, digamos. Y también la falta de claridad en relación a cuáles son las nuevas formas de configuración posible, ¿no? No desafectivizadas, no descomprometidas, ¿no? Cómo elaboramos formas más libres, que no pierdan como la fuerza de fundar vínculo y afectividad. El Super 8 tiene esta cosa como eran los secretos más, son los relatos sobre los secretos como más ocultos, entonces no tienen imágenes. Y yo lo que me preguntaba un poco sí era como qué operación hacer, digo, hay algo de la imagen que tiene que ver con lo poético. Para mí, estas historias más ocultas, que costó tanto como que salieran a la luz, solo se podían contar con una imagen más poética, más abierta. Había algo como de cómo traigo la mirada de mi papá, o sea, cómo lo traigo a él, a esas nuevas como imágenes que yo generé. Y ahí con el sonidista, que fue un trabajo precioso, o sea, fue hermoso trabajar con él, ¿no? Como todas las posibilidades del sonido en relación a la memoria, ¿no? Que la memoria tiene tanto de cualidad y de materialidad sonora. Si bien yo trabajo como guionista, cada vez creo más que los guiones que conducen tanto la mirada como las tramas más cerradas, de alguna manera manipulan de un modo que por lo menos en mi trabajo personal no me interesa tanto, digamos, como si no dejamos que el mundo entre. Los guiones se componen de trama y de mundo, ¿no? Son como los dos grandes componentes de los guiones. Y si no dejamos que ese mundo entre,
penetre a la trama. La trama es una excusa para que avance la acción, pero si ese mundo no entra, si las tramas no son más vulnerables, yo creo que hay un gesto ahí muy colonizador, ¿no? O sea, estar dentro del Estado, no ser una molestia para el Estado, no sé, o para el poder, o para la hegemonía, para mí es preocupante. Digamos, cuando dejaste de ser una molestia, ¿qué pasó? Me parece que es eso, permanecer en el terreno como de la tensión. Hay ciertas cosas que hay que negociarles. El matrimonio igualitario en Argentina trajo muchísimos beneficios. Yo detesto la institución matrimonio. Me parece que pelear por eso es casi como una contradicción, pero al mismo tiempo no se puede desconocer que hay gente de 70 años como las amigas de mi papá que si no se casaban no se heredaban, digamos, cuando una se moría. Son, nada, conquistas muy concretas. No perder de vista eso, como lo complejo de la situación. Pero seguir jodiendo. Seguir jodiendo siempre, o sea, no, cuando dejamos de joder... Está todo mal. Si es un elemento publicitario, es porque ya no es un problema. Esa versión hegemónica, ¿no? Claramente, o sea, lo que responde, nada, el sujeto de consumo. ¿Qué pasa con las trans pobres? ¿Qué pasa con el verdadero sujeto molesto que no se puede terminar de incorporar? Digamos, me parece que siempre hay que mirar ahí, por eso el archivo de la memoria trans es tan potente. Digo, no son sujetos hegemónicos ni hegemonizables, digamos. Sí. Cuando terminó la película a mí me importaba mucho como conducir, porque digo, entre todo esto de lo que estamos hablando, que serán todas estas cosas como las que veníamos pensando, junto con la montajista, con el sonidista. Decíamos, bueno, pero ¿a dónde, como, cuál es el puntum de la película? ¿Dónde quiere como cortar? Y para mí sí era el silencio, porque me parecía, bueno, en este juego como de la memoria, ¿no? Es como una reacción al silencio. Estas memorias espurias, repudiadas, contra lo que hay que arremeter es contra el silencio. Entonces, estaba silencio y a mí se me venía cuerpo, se me venía el cuerpo, el silencio, no sé, fue así como, y un día me desperté y cuando me desperté estaba enterito. Y yo dije, listo. Y mis amigos, bueno, algunos se opusieron, así los sometimos a asambleas, así bien lógica horizontal y bueno, y finalmente quedó porque la horizontalidad no siempre funciona. Hay algo de que la ficción necesita de estructuras tan grandes que a veces en esta cosa donde las mujeres todavía estamos un poco relegadas en la industria del cine, nada, se complica más el financiamiento. Y hay algo ahí como de una fuerza política que tiene el documental, me parece. No siempre, no toda, ¿no? Pero me parece que tiene algo como de gesto de resistencia